Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con los temas del proyecto ESMATE para octavo grado en el tema 2.5. Condiciones de los ángulos de un cuadrilátero para que sea paralelogramo. Veamos el problema inicial. Dice de la siguiente manera, siempre con demostraciones para poder justificar todo lo que vamos haciendo. Demuestra que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de ángulos opuestos son de igual medida. Entonces acá tenemos siempre en el recuadro azul una idea para poder proceder a nuestra demostración. Y dice, estableciendo los puntos E y F sobre la prolongación de los lados BC y CD respectivamente, para demostrar que AB es paralelo con DC y BC es paralelo con AD, es suficiente demostrar que el ángulo ABC es igual al ángulo DCE y que el ángulo BCD es igual al ángulo ADF. Ahora, antes de proceder a escribir otra cosa, es necesario que nosotros hagamos en, en el cuaderno aparte la figura esta y que tracemos todo lo que nos dice acá. Además, que identifiquemos cuáles son los lados que nos están mencionando. Porque si todavía tenemos dificultad para identificar los lados, entonces a la hora de hacer un examen no vamos a poder hacer nada. Y la idea de acá es aprender, no únicamente desarrollarte los ejercicios para que solo los escribas, no, sino que va a llegar un momento en que te corresponderá hacer algún tipo de ejercicios. Es más, en el libro de ejercicios tú ahí demuestras lo que realmente estás aprendiendo acá, porque no se trata únicamente de hacerte los ejercicios, ¿no? Para eso ya están las respuestas ahí en el libro de ejercicios, sino que se trata que tú aprendas a hacer el procedimiento. Eso es lo más importante. La respuesta no es tan importante como el procedimiento, al menos en estas secciones, en estas partes. Es importante que tú sepas justificar la respuesta que has escrito. Así que por eso trata de poner la mayor atención acá para que los ejercicios que están en el libro de ejercicios los puedas hacer tú poniendo un poco de esfuerzo, pero que los puedas hacer. Así es, eso es importante. Entonces veamos la solución que nos presenta el libro acá. Y dice, bueno, hay que hacer el dibujo, aquí hace las prolongaciones y sobre los puntos que nos pide, sobre los lados BC, acá está BC que es el lado de la base, se hace una prolongación con un punto E, y el lado CD con una prolongación y un punto F. Ahora ya está. Entonces vamos a demostrar que AB es paralelo con DC y BC es paralelo con AD. Eso es lo que se busca demostrar acá a través de la utilización de los ángulos. Tenemos acá que 2 veces ABC más 2 veces BCD va a ser igual a 360, que es la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero, cosa que ya habíamos visto en la unidad anterior, específicamente en la unidad número 4 en la lección 1.1, 1.2 de nuestro libro de texto de mate. Y luego aquí se dice que a partir de estos, claro, en el cuadrilátero, como ya vimos en un teorema, siempre va a tener los ángulos opuestos iguales, que son, aquí los ha puesto con color morado, y aquí los ha escrito. ¿Por qué se escribe así? En lugar de estar escribiendo el ángulo BAD más el ángulo ADC más el ángulo DCB más el ángulo CBA es igual a 360, que son los cuatro ángulos, mejor utilizamos el teorema y solo ponemos dos veces tal ángulo más dos veces el otro ángulo, y esto es igual a 360 cumpliendo los teoremas que hemos hecho. Entonces, si esto pasa, vamos a decir que
el ángulo A más el ángulo B, el ángulo ABC más el ángulo BCD es igual a 180, que es ya despejando esta ecuación. Lo que hacemos es sacamos factor común, lo voy a escribir acá. ¿Cómo es que se obtiene ese paso? Por si tú vas a escribir esa parte en tu cuaderno. Sacamos factor común y el factor común es 2. Luego ese 2 lo trasladamos al otro lado de la igualdad a dividir a 360. Y luego al dividir, ¿cuánto nos queda? Nos queda 180, que es lo que tenemos acá. Ahora, si estos dos ángulos que hemos tomado también como ejemplo son los mismos que los otros, también los podemos sustituir por los otros que nos hacen falta. Podemos hacerlo con los otros ángulos, así que no hay ningún problema. En este caso se han tomado estos ángulos, pero acuérdate que hay 4, así que hay una variedad de ángulos para tomar. Pero con estos dos se cumple suficiente. Ahora, a partir de acá, también se puede decir que el ángulo BCD más el ángulo DCE es igual a 180. ¿Por qué? Porque si vemos estos dos, al sumarse, están en una línea recta. Y en esa línea recta, si medimos los ángulos, siempre es 180. Entonces, por eso se dice que son por ángulos suplementarios. Ahora, el ángulo ABC es igual al ángulo DCE. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí dice restando, pero también lo podemos poner porque son correspondientes, son ángulos correspondientes. Y luego, pues por lo tanto, con esas afirmaciones se dice que el segmento AB es paralelo al segmento DC. Ángulos correspondientes de igual medida. Entonces, si esos son ángulos correspondientes de igual medida, entonces también ocurre lo mismo con los lados. Son de igual medida. De la misma manera se procede a demostrar que BC es paralelo a AD. Así es por la medida de los ángulos. Una vez hecho ese proceso para estos dos, también que es lo mismo, solo que con los ángulos correspondientes a esos lados, se concluye que los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos a partir de los ángulos, ¿verdad? Por lo tanto, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Ahora, veamos la conclusión. Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes en un cuadrilátero, entonces es un paralelogramo. Este es el recíproco del teorema. En un paralelogramo, dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Eso siempre se va a cumplir porque los teoremas son demostraciones ya establecidas y claras. Son el resultado de las demostraciones, ¿sí? Si todo está en orden, pues se convierte en una demostración si no hay ninguna contradicción. Y esos teoremas ya los podemos utilizar sin estarlos explicando a cada momento. En este caso los explica el libro porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Luego nos dice, demuestra que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en su punto medio es un paralelogramo. Y allí nos da una serie de ideas para que nosotros podamos hacer esa parte de la demostración. Vamos a ver si te podemos explicar esta parte de que es de lápiz, pero también pues vamos a tratar de apoyarte. Tenemos entonces acá esta figura de un cuadrilátero.
que vamos a demostrar que si las diagonales se cortan en el punto medio, entonces sí es un paralelogramo. Entonces, empecemos con algunas ideas para llegar a la demostración que nos piden y concluir también lo que nos piden. Vamos a hacer notar que dentro del punto O hay 4 ángulos. Hay opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice serán importantes. ¿Cuáles son los opuestos por el vértice? AOB es opuesto por el vértice con COD. Y AOD es opuesto con el vértice con BOC. Así que hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Si es posible, enmarcarlo ahí con el lápiz, cada uno de sus ángulos, para indicar que los opuestos por el vértice son iguales. Empezamos acá con el segmento AO. ¿Qué vamos a decir del segmento AO? Que este segmento es igual al segmento CO. Y además, BO es igual a DO. ¿Y esto por qué? Puesto que el problema nos dice que sus diagonales se cortan en el punto medio. Entonces, a través de eso vamos a demostrar que es un paralelogramo. Entonces, como ya nos da esa información, vamos a decir que es por hipótesis. Ahora, ¿qué más podemos utilizar? También podemos decir que el ángulo AOD es igual al ángulo COB. ¿Por qué dijimos que estos son iguales? Por opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos utilizar? A partir de ahí, podemos decir que ya tenemos los ángulos que son, los triángulos que son congruentes. ¿Y cuáles serán esos? El triángulo AOD es congruente con COB. Acá te voy a pedir que le escribas a la par de cada una de estas letras el símbolo de un triángulo para indicar que es triángulo. Y acá en lugar de la palabra de es congruente puedes escribir el símbolo de congruencia que ya lo enseñamos en las lecciones anteriores. Yo acá no lo tengo en este momento, por eso no lo escribo. Sí tengo acá el símbolo de triángulo, este es el que te explicaba, pero el símbolo de congruencia no lo encontré, así que lo escribes en lugar de esa palabra. Así que seguimos. Entonces, ¿por qué? Por criterio, dijimos que tenemos dos lados que son congruentes o iguales, acá está, dos lados y un ángulo. Entonces el criterio es lado, ángulo, lado. Ahora entonces al asegurar esto, también podemos proceder con lo siguiente. Podemos decir que ya que todos esos dos triángulos AOD, AOD y el triángulo COB, esta parte superior con el que está como base,
son iguales, por lo tanto todos sus lados van a ser de igual medida y todos sus ángulos correspondientes también van a ser de igual medida. Los lados correspondientes y los ángulos correspondientes, no olvidar eso. Entonces escribimos eso. Por tanto, AD es igual a CB. Por congruencia. Así de simple. ¿Y qué más nos puede ayudar? Puede ayudar también decir que el ángulo AOB es igual al ángulo COD. Ahora, ¿por qué decimos esto? AOB COD. Por lo que había dicho al principio, que es opuestos por el vértice. Eso. Ahora, ¿qué otro elemento también nos puede servir para llegar a la demostración de congruencia de los otros triángulos? Nos puede servir acá. Bueno, ya prácticamente podríamos llegar desde acá a la definición de congruencia de estos triángulos. Puesto que ya tenemos dos lados y el ángulo. Así que escribimos entonces que el triángulo AOB es congruente con el triángulo COD. COD son los laterales. De primero habíamos hecho el inferior y el superior y ahora los laterales. ¿Por cuál criterio podemos afirmar eso? Por criterio lado, ángulo, lado. Sí, ya teníamos anteriormente los lados que eran congruentes o que tenían la misma medida. Teníamos el lado o el segmento AD, que es igual al segmento CB. Y habíamos dicho que también el segmento BO es igual al segmento OD por hipótesis, que es lo que teníamos aquí. Ya lo habíamos escrito al principio. Igual, si tú dices, bueno, y en la segunda parte, ¿de dónde sacamos el otro lado? Acá podemos volverlo a escribir esta parte para que pueda ver directamente de dónde sacamos ese otro lado. Ahí está, ya tenemos los dos lados y el ángulo. Ahora ya vamos llegando a la respuesta que necesitamos, y es que podemos decir que el segmento AB es igual al segmento CD por definición de congruencia.
porque ya demostramos anteriormente que son congruentes, entonces simplemente basta con eso para escribir esta parte. Y puesto que ya tenemos esto, ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar a definir la respuesta final? Esto es esta parte y esta parte. Entonces, si tú te fijas, estos lados AD y CB son los lados, el lado superior y el lado inferior, y AB y CD son los lados laterales, son los segmentos de este lado, laterales. Así que si hemos demostrado que son iguales, entonces al mismo tiempo vamos a escribir la conclusión, y para eso vamos a ponerle aquí a un literal A y al otro un literal B. Y decimos por haciendo referencia a cada uno de los pasos que hemos hecho, se concluye que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo por tener sus lados opuestos iguales. Y ya hemos llegado a la respuesta que estábamos buscando, la que nos pedía el ejercicio. Así es, espero haberte ayudado y no haberte dado más. Y comparte, suscríbete si aún no lo has hecho, de esa manera nos estás apoyando. Nos vemos hasta el próximo video.